Está en línea Silvina Gerstenfeld, que es bioquímica, que es jefa del Departamento de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental del CIPROSA, un tema que nos preocupa a todos. Pero antes la saludamos. Silvina, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buen día. Bueno, algo que nos preocupa a todos y nos tenemos que ocupar, que tiene que ver con el monóxido de carbono. Hace frío, nos calefaccionamos mal y a veces ni siquiera nos enteramos que algo está pasando. ¿Cómo reconocer que aparece el monóxido de carbono en casa? Exactamente. Bueno, justamente en esta época de invierno donde queremos muchas veces calefaccionar los ambientes y encendemos artefactos que se abastecen de un material combustible que tiene carbono, digamos, y en los lugares donde mantenemos cerrado todo el tiempo, se produce muchas veces una combustión incompleta y eso genera un gas que es muy tóxico y muy peligroso, que es el monóxido de carbono. ¿Por qué es tan peligroso? Porque es un gas que no lo podemos reconocer, no tiene olor, no nos damos cuenta y de a poco nos vamos adormeciendo y muchas veces hasta podemos quedar dormidos y fallecer. O tener síntomas muy graves de mareos, malestar, vómitos, y no poder reconocer en ese momento, no tener muy bien la lucidez y la conciencia de reconocer qué es lo que nos está pasando. Claro. De ahí radica la gravedad de la intoxicación, que es una intoxicación grave y aguda, porque muchas veces no es como otros gases que uno reconoce el olor, entonces uno se da cuenta y va a buscar la pérdida de gas, ¿no? Entonces, claro, el gas, peligro. Cuando hay pérdida de gas es diferente, porque uno puede llegar hasta olfatear que hay gas. Pero, exacto. Claro, entonces, hay gas, pero con respecto al monóxido de carbono, digo, a lo sumo que tengas algunos síntomas como marcabas vos, digo, es invisible, digo, no te das cuenta. Exacto. Claro, no te das cuenta. Puede haber algunos que dolores de cabeza, algún descompostura puede llegar a aparecer. Exacto, sí, uno puede sentir como mareado, nauseoso, dolores de cabeza, incluso pérdida de la conciencia, pero el tema es que uno a veces, lo importante es que cuando o algún familiar se da cuenta o ingresa alguien muchas veces de afuera del hogar, que es el que va a estar como más alerta, lo primero que tienen que hacer es abrir y ventilar muy bien el ambiente donde está para que el monóxido se vaya, porque el problema del monóxido es que compite con el oxígeno, entonces claro. Y tiene más afinidad el monóxido que el oxígeno, entonces lo que produce es como una asfixia, digamos así, de las células, ¿no? Entonces no tenemos oxígeno en todas las células y eso por supuesto causa esa pérdida incluso de la conciencia y los mayores daños a nivel cerebral y cardiovascular. Claro, por eso aparece ahí como un desmayo, ¿no? Porque tu cerebro deja de oxigenarse y ahí... No tenés oxígeno. Claro, no tenés oxígeno y eso empieza a complicar. Bueno, para estar en alerta con respecto al monóxido de carbono, que hoy, a ver, mucha gente, nosotros a veces hablamos desde un lugar, yo escucho a algunos comunicadores que dicen, no, porque no pasa nada. A veces la gente no tiene una calefacción con tiro balanceado y usa alguna estufa como para calefaccionarse con una pantalla o muchas veces con carbón mismo, ¿no? Se calefacciona. Exacto. Ahora, uno puede calefaccionarse teniendo todas las precauciones posibles y sacando después eso del lugar porque se consume, como marcas bien, el oxígeno, Silvina. Eso es lo que sucede. Hay que ventilar. Si tenemos algo que calefacciona, que no estamos seguros si realmente es tiro balanceado o es una pantalla de gas, tenemos una ventana abierta por lo menos, sí o sí. Exacto, eso es lo importante. Por supuesto, si uno puede elegir, es mejor no elegir las calefacciones que se abastecen con fuentes de carbón, como las que son a gas. Pero uno puede utilizarlas teniendo algunas precauciones. Como vos decís, la ventilación es muy importante, siempre dejar algo abierto y mejor siempre apagarlo antes de irse a dormir, siempre. Tratar de calefaccionar una vez que nos vamos a dormir, ya apagarlo, ¿no? Y retirarlo del lugar donde dormimos.
Y también, si vamos a utilizar braseros, por ejemplo, el encendido, siempre hacerlo afuera, para que toda esa combustión comience ya afuera y después mantenerlo un rato adentro, una vez que hemos logrado calefaccionar, siempre dejando un poquito una ventana abierta, después retirarlo a la hora de dormir, porque el problema es cuando nos vamos a dormir que no nos vamos a dar cuenta si empieza a aparecer el monóxido de carbono. Tal cual, tal cual. Es un consejo maravilloso para la gente porque digo, a ver, lo que tenemos la posibilidad, como marcás vos, elegimos de qué manera calefaccionamos. Exacto, Pero sí. mucha gente no puede elegir, por eso es importante el consejo, como hacíamos en casa cuando éramos chicos, tener una ventana ahí media abierta, que siempre cuando los pibes no entendés, dice, ¿por qué? Y tu abuela venía y no, deja abierto porque hay que ventilar, después se saca hacia afuera. Bueno, bien, Silvina, la verdad que es un consejo maravilloso para la gente. ¿Queda algún consejo más? ¿Querés que mencionar algo que tenga que ver con el monóxido de carbono o el trabajo que vienen llevando adelante ustedes? No, nosotros, bueno, en esta época de invierno estamos muy atentos a este tipo de intoxicaciones y nosotros como trabajamos desde la Dirección de Salud Ambiental, también recordarles que durante el invierno no nos olvidemos de la prevención del dengue, que es muy importante. Nosotros estamos trabajando durante todo el invierno en la campaña de prevención, que implica no tener en la casa elementos que puedan acumular agua. Entonces el descacharreo es importante. Entonces trabajamos durante todo el invierno, que el vecino recuerde eso, porque después van a empezar en octubre, ya en los momentos de lluvia, vamos a empezar a acumular agua y ahí proliferan los mosquitos, ¿no? Y entonces nosotros estamos en una zona de alerta, así que siempre recordarles eso. Silvina, y le recordamos algo, a veces uno cree, no, pero el bebedero del perro no pasa nada. No, ahí el perrito toma el agua, ahí no se va a criar el mosquito. Exacto. No pasa nada. Ahí es una fuente es un criadero, lo que nosotros llamamos. El mosquito tiene parte de su vida, hasta llegar a la adultez, la hace en un medio acuoso, con lo cual hace una tapita de gaseosa, el plato del perro, una bolsa que esté tirada y que esté acumulando agua. Hay que revisar y mirar constantemente en el hogar. Las botellas que están vacías también. Cuando hablamos de la chikungunya, no estamos hablando de una cumbia, estamos hablando de este virus. También son estas enfermedades tropicales, que, bueno, el clima, vos viste, y más con el cambio climático, como estamos con los periodos de calor. Europa está atravesando una ola muy fuerte de calor. Nosotros tampoco estamos ajenos a esos cambios climáticos también, con lo cual todas las enfermedades tropicales son más propensas, por supuesto, a reaparecer, ¿no? Así que tenemos que estar muy alertas. Bien, la verdad que te agradecemos la comunicación con LB7 Radio Tucumán, Silvina, y bueno, muy atenta, porque no solo hablamos del monóxido de carbono y todas las dificultades que esto trae y las precauciones que hay que tener, sino que ya aprovechamos y hablamos del descacharrío para evitar este Aedes aegypti, que se convierte ahí como un vecino y que empieza a complicarnos la vida con el dengue, ¿no? Te agradecemos. Exacto. No, te agradezco a vos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.